En esta oportunidad hablaremos de los reinos de los seres vivos. Sabemos que en la naturaleza hay una gran variedad de especies. Algunas son tan grandes como la ballena azul, que puede llegar a medir hasta 33,6 metros de largo y pesar 190 toneladas. ¿Sabías que una tonelada tiene 1000 kilos? Entonces la ballena azul puede llegar a pesar hasta 190.000 kilos. Su nombre en latín significa ratoncito. Este nombre le puso Carlos Linneo, que es un biólogo que se dedicaba a la clasificación de especies, y lo hizo como una broma acerca del tamaño descomunal de este animal. No solamente hay animales grandes, también hay plantas muy grandes, entre ellas la flor calavera, conocida como el aro gigante o la bunga bangai. Tienen colores brillantes y se encuentra en lugares húmedos donde la temperatura es cálida. Aparte de haber especies tan grandes, también hay especies tan pequeñas como la ranita amawensis. Esta ranita mide menos de 1 centímetro, exactamente 7,7 milímetros. Pero lo raro de esta ranita es que puede saltar 30 veces más el tamaño de su cuerpo para escapar de sus depredadores. Más pequeña que la ranita, hay seres, sí, en los microscópicos. ¿Conocían ustedes a Plancton? Este animalito que aparece en Bob Esponja sí existe, es real. Y hay de dos especies. Puede ser fitoplancton, si estamos hablando de una planta, o puede ser zooplancton. Son animales que se consideran los pulmones del planeta por la gran cantidad de oxígeno que poseen. Nos damos cuenta de su presencia porque siempre están en el mar y forman manchas verdes en los lagos. Hay especies también muy raras, como el blowfish, conocido como el pez boca. Este pez es una especie muy rara y es muy poco estética y se encuentra en la Sociedad Protectora de Animales. Está registrada en esta sociedad. Aunque no sea comestible, esta especie ayuda en el ciclo de vida de las especies del fondo marino. Puede llegar a medir a 600 y 1200 metros de profundidad. Cuando vemos una fruta o un alimento o algo que tiene moho, pensamos que es una mancha o algo que le salió a este alimento. Pero no, estamos hablando de un ser vivo microscópico. Es un hongo microscópico que se forma de la fermentación de alimentos o a veces aparece en lugares donde hay mucha humedad y poca luz. Como ustedes ven, hay una gran variedad de animales y para poder estudiar a todas estas especies, los animales se dividen en 5 grupos. Estos grupos se llaman reinos. Tenemos el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae o reino vegetal y el reino animal. 5 grandes reinos que estudiaremos en ellos a todas las especies de animales. El reino Monera, el más sencillo, está formado por seres microscópicos. Entre ellos podemos encontrar las bacterias. Son animales unicelulares, tienen una sola célula. Estos seres tienen células procariotas, quiere decir que no tienen un núcleo definido. Pueden tener una alimentación autótrofa cuando ellos generan su alimento, o heterótrofa cuando ellos buscan otros nutrientes o sales en el fluido del lugar donde habitan. Podemos ver también las especies de bacterias. Estas pueden vivir en colonias, no siempre viven aisladas. Hay diversas especies de tamaños, de colores. Tenemos mucha variedad. El reino Monera se divide en 2 grandes grupos: bacterias y las cianobacterias. Las bacterias dependen de la forma que tienen
y pueden recibir el nombre de cocos, bacilos, espirilos, vibriones, estreptococos, tetrobacilos, espiroquetas, cocobacilos y muchos más, dependiendo la forma que ellos tengan. Y el grupo de las cianobacterias se conoce también como el mundo de las bacterias o algas verdes azuladas. Reciben este nombre porque al combinar el dióxido de carbono con el agua forman una azúcar que al reaccionar con los rayos del sol producen oxígeno en grandes cantidades. Estos son los grandes grupos del reino Monera. El siguiente reino es el reino protista. A comparación del anterior, estos también son unicelulares, pero sus células son eucariotas. Quiere decir que tienen un núcleo bien definido. También son microscópicos, aunque algunos pueden ser vistos a simple vista en charcos de agua sucia. Algunas de estas especies presentan flagelos, que es una cola o látigo que les permite moverse, o pueden presentar silos o pestañas que vibran para poder trasladarse. Existen especies autótrofas o heterótrofas que tienen que trasladarse creando falsos pies o moverse a través de algunos bacilos para poder alcanzar su alimento. Entre estas especies tenemos a los flagelados. Son aquellos que tienen flagelos, como pueden ver, tienen una cola para poder moverse. Pueden tener más de una cola. Multi o biflagelados o diflagelados. Pueden haber la Yardalamila, la Trypanosoma cruzi. Dentro de este reino tenemos los rizópodos. Las especies más características es la ameba, que crea falsos pies, es decir, la ameba no tiene una forma estable. Ella va a ir variando dependiendo cuál sea su necesidad. Por eso es que ella crea falsos pies, engloba su alimento y de esta manera se alimenta. Existe el proceso de fagocitosis cuando se alimenta de cosas sólidas. Otro grupo dentro de este reino tenemos a los protozoos. En este reino encontramos el parameso, que tiene unas pestañas que vibran para poder trasladarse de un lugar a otro. También tenemos la vorticela, que en la parte superior tiene silos y pestañas y en la parte inferior tiene una cola o flagelo. Todos estos son seres unicelulares. Pasamos al reino fungi. Importante reino también, y genera mucha confusión porque decía que los hongos forman parte de las plantas. Está formado por los hongos. El reino fungi o reino de los hongos está formado por seres pluricelulares que tienen muchas células y son células eucariotas. Se consideran seres descomponedores porque se alimentan de las bacterias muertas. Estos seres son heterótrofos, es decir, no pueden producir su propio alimento, no realizan el proceso de fotosíntesis porque no tienen clorofila. Por eso es que son heterótrofos. Existen hongos que también son unicelulares microscópicos. Estos que vemos son hongos pluricelulares. El reino fungi se caracteriza por presentar seres o especies que tienen colores y aspectos diversos, diferentes. Vemos al moho, que tienen lugares húmedos y de poca iluminación. Las levaduras, que son seres que se reproducen fácilmente, y la levadura se utiliza para hacer pan. Es una especie de hongo que también usa la penicilina, por ejemplo, que ayuda a luchar contra las bacterias mismas. Ella lucha contra alguna enfermedad en el organismo. Están los champiñones, que son alimenticios, son hongos que nos permiten alimentarnos. Están las rosetas. Bien, vamos al siguiente reino, el reino vegetal, que tiene muchas especies. Está formado
por muchas células, son pluricelulares, son células eucariotas porque tienen un núcleo definido, son autótrofos porque por el proceso de fotosíntesis ellos elaboran su propio alimento. Este reino es muy importante en la naturaleza porque producen oxígeno. Gracias a ellos todos los seres vivos podemos subsistir. Además son productores, quiere decir que ocupan el primer eslabón de la pirámide alimenticia. Quienes se alimentan de ellos son los herbívoros. Sin la presencia del reino vegetal no existirían los seres vivos. En el proceso de fotosíntesis existen dos fases. La fase oscura, que se lleva a cabo en la noche, donde la planta elimina dióxido de carbono. Es por eso que no debemos dormir cerca de las plantas. Y en el día, la primera hora, la planta elimina el oxígeno. Por eso es necesario el tomar aire libre en las mañanas, como a las 5 o 6 de la mañana, porque eliminan el oxígeno a gran cantidad. Este reino se divide en dos grandes grupos, que son las criptógamas y las fanerógamas. Las criptógamas son plantas que no tienen flores, como los helechos, musgos y algas. Y las fanerógamas son las que tienen flores y se dividen en dos grandes grupos, gimnospermas y las angiospermas. ¿Cuál es su diferencia? Las gimnospermas no tienen un fruto y las angiospermas sí tienen un fruto. Además que estas últimas generalmente presentan flores de colores muy brillantes, muy bonitas. Y nos vamos al quinto reino, que es el más amplio de todos, y es el reino animal. Este reino está formado por especies que tienen células eucariotas. Son animales que se clasifican en dos grandes grupos. Pueden ser vertebrados y pueden ser invertebrados. Los vertebrados son aquellos que tienen una columna vertebral y se dividen en aves, peces, anfibios, reptiles y mamíferos, cada uno con características distintas y particulares. Dentro de los invertebrados son aquellos que no tienen columna vertebral. Encontramos a los artrópodos, que se clasifican en insectos, crustáceos, miriápodos y los arácnidos. Dentro de los invertebrados también están los moluscos, los cefalodópodos, los bivalvos y los gasterópodos. También tenemos los equinodermos y los gusanos. Los equinodermos se caracterizan porque tienen especies de muchos colores. Entre ellos está la estrella de mar, que puede tener diferentes colores. En los invertebrados también tenemos a los gusanos, que se clasifican en anélidos, platalmidos y nemátodos. Los anélidos son gusanos que normalmente viven bajo la tierra. Tienen anillos, por eso es que tienen este nombre. Los platelmitos son gusanos planos. Generalmente son planos como la tenia solitaria. Y los nemátodos son planos y tienen forma de cilindro. Son microscópicos y también son parásitos que pueden ocasionar enfermedades. Muy bien, ya terminamos de ver el video. No nos olvidemos que este video y esta clase es una retroalimentación de lo que hemos estado trabajando en las semanas anteriores. Para reafirmar lo que hemos hecho, te voy a dejar un pequeño trabajo. Para eso, tienes que abrir tu cuaderno y poner la fecha. No te olvides, siempre se pone la fecha en primer lugar. En la parte superior de izquierda se pone la fecha. En la parte de abajo vas a poner retroalimentación. Los reinos de los seres vivos. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Cuál es el reino más abundante o extenso? Una vez más. 1, punto y raya. ¿Cuál es el reino más abundante o extenso? Punto
cerramos signo de interrogación. Abajo. Siguiente renglón. Número 2. ¿A quiénes se le conoce como el reino de los descomponedores? Cerramos signo de interrogación. Repito. ¿A quiénes se les conoce como el reino de los descomponedores? Cerramos signo de interrogación y nos vamos al siguiente renglón. La número 3. Tercera y última pregunta. ¿Cómo se llama el primer ser vivo de quien hablamos en el video? Una vez más, ¿cómo se llama el primer ser vivo de quien hablamos al iniciar el video? Cierra signo de interrogación. Y nos vamos un renglón más abajo. No es pregunta, es un pequeño trabajo para reafirmar lo que hemos estudiado. Número 4. Haz un dibujo de un representante de cada uno de estos reinos. Quiere decir que vas a dibujar a un representante del reino Monera, un representante del reino Protista, un representante del reino Fungi, un representante del reino Plantae y un representante del reino Animalia. ¿Listo? Haces tu trabajo, le tomas la foto y me lo envías. Hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Que Dios te bendiga. Nos vemos.